Gracias. Thank you, Iña, for the invitation to speak today. I really applaud the design of Iña and the government and industry joining together in both research and outreach. It's very impressive. We have nothing like it in the United States. It's also humbling to be invited here, and thanks especially to Fabio Montasi and Graciela for asking me to come and spending some time with us. I did invite Fabio to speak to a class of undergraduate students when he was at the United States at Colorado State University, and he only had to walk from here outside the door to the classroom, and he asked me to come here, and it was about que yo viniera, y fueron unas 5.000 millas, así que probablemente mi viaje fue mejor que el tuyo. Quería hablar sobre una par de cosas hoy, y yo sé que hemos estado sentados desde hace bastante rato, pero voy a tratar de que esta presentación se enfoque en las áreas que yo creo que son relevantes con respecto a lo que ustedes están haciendo en su negocio. Y primero que nada quiero empezar diciendo que soy un criador de Hereford desde que era muy joven, y actualmente me encargo del programa de cría de Hereford en la Universidad de Colorado. Este es un grupo de estudiantes que tenemos. Si ustedes tienen oportunidad de venir a Denver, Colorado en enero, va a ser como venir a Montevideo, Uruguay en agosto, y hay una gran feria de Hereford en la cual mostramos el ganado en grupos, y después tenemos una venta de toros en marzo de cada año. Así que invito a todos los criadores de Hereford, Avenida Colorado. No les prometo que haya entregas ahora en Uruguay. Una diapositiva del 2004, la vi en el 2004 en una presentación sobre importaciones de carne de Uruguay en Estados Unidos. En esa época, esas eran las cifras estimadas, y me ha impresionado mucho las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos, especialmente al nivel que han aumentado, y de una manera muy interesante se nota en los supermercados la cantidad de carne uruguaya que está disponible. Entonces, en los últimos 2 días que he estado aquí, quería marcar algunos puntos que yo creo que son observaciones que he hecho, y muchos de esos son de hoy. Estados Unidos hace un muy mal trabajo con respecto a cosas que ustedes ya han hecho, de recoger datos de preñez. No tenemos un programa como el de ustedes, pero uno de los desafíos es que tenemos unas variaciones enormes en las precipitaciones, desde menos de 30 centímetros a mucho más de 100 centímetros por año. Así que para hacer recomendaciones para todo el país no es algo que podamos hacer. Pero una cosa que yo me he dado cuenta es que los productores de Estados Unidos están siendo distraídos, y quizás hace 100 años estaban más enfocados en los bajos insumos, la producción de carne mediante el uso de pasturas, pero hoy tenemos tantas cosas que están manejando, han perdido de vista la fertilidad, y eso hoy me ha resultado evidente en muchas de las discusiones. Y de hecho tenemos un uso limitado de tecnologías, desde la inseminación artificial, las ecografías, no son nada en comparación con lo que hacen ustedes, y en general no clasificamos el ganado en base a la condición corporal, o no se hace el destete temporal. Entonces, Estados Unidos ha enfatizado más que nada la calidad del producto final, más que la fertilidad. Así que los estudios que ustedes tienen me impresionan mucho. Unas cosas rápidas sobre la producción en la industria de la carne en Estados Unidos. Y al final les voy a dar mi
dirección de email y si ustedes quieren visitarnos, con mucho gusto los vamos a recibir. Hay muchas cosas positivas como la herencia, el prestigio, la independencia, la palatabilidad del producto final, pero tenemos desafíos como los de ustedes, que es un poquito segmentado, quizá como el de ustedes, y no siempre se llevan bien juntos. A veces hay canibalización y nosotros pensamos en carne como un commodity, no le agregamos valor a la producción de carne, pero un gran cambio que ha tenido nuestro país más o menos en los 60 fue que con tantos granos, con tantos surplus de granos que tuvimos, empezamos a alimentar ganados a pesos muy altos y faenarlos en un proceso muy grande, de manera que hoy podemos vender carne en cajas en todo el país y en todo el mundo. Pero sugeriría que hay una par de cosas que han sucedido en Estados Unidos que creo que vale la pena considerar. Desde 1920 hasta los 70 tuvimos un crecimiento enorme en la cantidad total de ganado. Esta es la combinación de las líneas azules y rojas de vacas de leche y vacas de carne, pero hemos tenido un desastre desde esa fecha y no volvimos a tener esas cifras de ganado y básicamente producíamos más carne de la que podía comer nuestra población, y lo que sucedió fue que el per cápita, el consumo per cápita de carne, de vaca, de cerdo, incluso pollo, ha disminuido y ha bajado alrededor de 55 libras por persona, quizá la mitad del consumo de Uruguay o quizá hasta un tercio. Y la bajada inicial se debió a las percepciones de grasa y falta y problemas de salud, y siguió bajando en cuanto a las preocupaciones de salud, pero también por la palatabilidad, que no tenía suficiente consistencia. Así que es algo que hay que mantener en mente al tratar de maximizar las cifras. Quería también pasar un tiempo hablando de la importancia de la reproducción, y ustedes lo han hecho evidente hoy día. En Estados Unidos, en los últimos 40 años, algunos científicos han tratado de priorizar la reproducción, la producción, que básicamente es el crecimiento, y el producto final, o sea, el marmolado y la palatabilidad. Y desde el principio la reproducción tuvo un 20% más de influencia en la rentabilidad del ganado que la producción, y la reproducción tuvo 20% más importancia que el crecimiento. Una evaluación similar en los 90 tuvo las mismas relaciones, pero al llegar los precios en base a carcasa, en los cuales la carcasa se les evalúa en base al marmolado y a la cantidad de grasa, sigue habiendo una ventaja en la reproducción, pero solamente 3 veces más importante que la calidad del producto final. Y yo sugeriría que hacia el futuro esta transición podría suceder en Uruguay, que a medida que ustedes pueden enfocarse más en el producto y en el crecimiento, la fertilidad podría tener una influencia menor, pero de todas formas la característica más importante sigue siendo el desempeño reproductivo. Así que unas diapositivas rápidas. En lugar de seguir enfocándonos en fertilidad, nuestra industria se ha enfocado más en la calidad del producto final, y es interesante que Uruguay es uno de los primeros países, sin ser Estados Unidos, que hace una auditoría de la producción de carne vacuna, y les felicito. Nosotros lo empezamos en el 91 y ustedes lo deben haber empezado al poco tiempo, y es muy impresionante que ustedes lo hayan hecho y hayan identificado varios problemas con la calidad del producto final en su carne. Pero es interesante que la última auditoría identificó estos problemas que están relacionados con preocupaciones del consumidor, especialmente cómo y dónde se cría el ganado, dónde estuvieron esos animales antes de que fueran
para el consumo, y lo que la industria de Estados Unidos, la industria frigorífica, ha puesto una marca o un nombre en la carne de vaca en lugar de que sea carne de Estados Unidos. Y probablemente ustedes han visto que la carne certificada Angus es probablemente la más exitosa, pero también la carne certificada Hereford y muchos. Esto es solamente una parte de la cadena de suministro, así que yo los alentaría a considerar cómo ustedes le pueden poner un nombre con una cara aún más de lo que ya lo tienen, porque ciertamente los consumidores en todo el mundo quieren más evidencia o antecedentes sobre la carne que están consumiendo. Volviendo a la reproducción, uno de los mayores desafíos con los que enfrentó nuestro país, y el doctor Wetterman lo mencionó antes, es que la mayoría de nuestro ganado, de las operaciones de vaca, con ternero, de feedlots, y voy a referenciar los Colorados, está aquí y el doctor Wetterman está acá en Oklahoma. Yo he traído los últimos 3 años de mapas de sequía, y esta área muy oscura aquí es una sequía excepcional, y ustedes pueden notar esta gran sequía. En el 2011 el estado de Texas tiene una de cada 6 vacas en Estados Unidos, así que eso realmente afectó nuestros rodeos. Un año después, esto fue en septiembre hace un año, la sequía se movió hacia el norte en la franja de maíz, donde se produce el maíz en Estados Unidos, y ahí los precios de maíz subieron muchísimo, pero de nuevo, nuestra industria vacuna sufrió una sequía muy importante, y un año más tarde, hace un par de semanas, este es el estado actual de la sequía en Estados Unidos. La sequía se ha movido un poco hacia el oeste y al sur, pero sigue aún estando afectando de gran manera a la industria ganadera. Así que obviamente ustedes también han tenido sequías aquí, y estamos creando maneras de mantener y manejar las sequías, los temas durante las sequías. Es algo que vale la pena considerar. El inventario de cabezas de ganado ha bajado muchísimo, es la cantidad, ustedes pueden en los 70s, esas cifras habrían sido incluso más altas. Hoy tenemos el menor rodeo de vacuno que hemos tenido desde los 50. Y eso ha querido decir también que muchos productores han perdido sus negocios por falta de rentabilidad o porque no podían manejarse en un ambiente de altos costos. Entonces, la cantidad de productores el número de productores es el más bajo de muchos años. Y para finalizar, la cantidad de consumo per cápita de carne de vaca en Estados Unidos es la más baja en mucho tiempo. Consumimos alrededor de 55 libras de carne vacuna por persona, 27 kilos más o menos, está en baja. Así que en este tiempo que tengo, quiero pasar un poquito de ese tiempo repasando la estructura de la industria del ganado vacuno, pero también hablando de la reproducción y cómo se ha manejado. Quizá esto sea un repaso para muchos de ustedes, pero para que todos estemos en la misma página, básicamente nuestra industria de la carne en Estados Unidos ha estado enviando todos nuestros vaquillonas y nuestros novillos. La mitad ha ido a la faena y reemplazamos alrededor de 10 a 20% de nuestras vacas, son faenadas cada año, eliminadas. Frecuentemente lo que mantenemos es un 30% de las vaquillonas. Y acá agregamos genética en los planteles, en la provisión de los toros. Solo 5% de las operaciones usan inseminación artificial. 95% de las operaciones utilizan toros. Creo que esa tecnología estamos completamente atrasados en Estados Unidos. Con el mayor precio del maíz, una de las cosas que empezamos a hacer es poner a los terneros castrados y en pasturas, casi como lo hacen ustedes antes de entrar a los feedlots, porque el consumo de carne dura todo el año, pero 80% de los terneros nacen en febrero, marzo y abril. Entonces tratamos de distribuirlos y
ahorrar costos poniéndolo sobre pasturas. En cuanto a los segmentos, tenemos un escenario interesante, tal vez como aquí. 4 empresas faenan 80% de todo el ganado de carne. Pero tenemos 750.000 productores de cría. Entonces estamos muy concentrados acá en el medio y después la distribución también es muy amplia. Entonces el frigorífico tiene una gran influencia en la industria cárnica entera. Lo otro que tenemos es que el número promedio de vacas por productor es 42. O sea, como Uruguay tenemos unos pocos productores que tienen muchas vacas, que son muy grandes, y tenemos muchos productores que son los dueños de todo el resto de las vacas. Pero alguien con 40 vacas tiene un trabajo en alguna otra parte y no necesariamente tiene una motivación principal en la rentabilidad. Tal vez sea solo un hobby. Algunas cosas interesantes sobre el tamaño de las operaciones de cría. La mayor es llamada Deseret y esa, sé que es difícil, tienen 42.000 vacas, pero tienen 90.000 vacas. Pero solo como comparación quería mostrarles que digamos que tienen 100.000 vacas de carne, y todas tuvieron terneros, es un supuesto. En Estados Unidos nosotros matamos 500.000 novillos de feedlot y vaquillones de feedlot por semana, o sea 100.000 por día. Entonces mataríamos todo ese establecimiento, el más grande de Estados Unidos, lo mataríamos todo en un día, o 0.5% de todos los terneros. Así que tenemos muchas operaciones y esta es una de las más grandes. Y si van acá abajo ven que la 11 de la lista tiene 10.000 vacas. Así que ven que tenemos muchas operaciones relativamente pequeñas. Son unas pocas que tienen muchas vacas. Ahora, hablando del inventario, la línea azul que ya vieron representa el total de ganado. Hubo un pico en el 70 y luego bajó a donde está ahora, pero lo interesante que pudimos hacer es que durante ese tiempo es que mantuvimos la producción de carne. Hoy producimos la misma cantidad de carne que en el 70, pero con la mitad de las vacas. Y aquí es donde entran algunas eficiencias de la producción. Una contribución importante ha sido la alimentación con maíz. Y no estoy aquí para abogar a favor de darle maíz al ganado, simplemente algo que hicimos y desarrollamos porque teníamos mucho maíz extra. Y también parte de esto es que hay más vacas que se quedan preñadas, más vacas sobreviven al destete, el uso de vacunas y muchas tecnologías también tuvieron que ver. La producción básica es muy similar a la de aquí. Les diré que tal vez la mitad de nuestras vacas tienen ternero entre la nieve. La mitad del norte de Estados Unidos tiene nieve la mitad del año, la mitad del sur tiene muy poca nieve, pero nosotros tenemos que darle heno a la mitad de otras vacas por una buena parte del año. Esa es la alimentación de invierno. Después tenemos 6 meses del año que pueden pastar y que ahí hacemos el servicio. Como les dije, solo 5% se hace con inseminación artificial y la gran mayoría de los productores destetan los terneros con 6 meses. Con 400 o 600 libras, 250 kilos, y tratamos de que esas vacas pasten en rastrojos de agricultura, de maíz o de otras cosas durante el invierno. Y aquí ven un gran costo de nuestra industria cárnica. Tenemos que darle forraje en fardos cosechados por una buena parte del año. Entonces, como decía Graciela, que explicó muy bien con una diapositiva mejor que esta, hay un equilibrio entre los insumos de alimentación y la reproducción. Podemos tener que el 100% de las vacas estén preñadas y compramos todo el alimento posible y le damos alimento a las vacas al extremo. Sin embargo, ¿cuál es el óptimo? Como ya les dije, 60-80% del costo total de las operaciones es la alimentación de fardos durante el invierno. El costo del alimento es el principal costo que enfrentamos. Y uno de los desafíos es que el precio de los alimentos se ha disparado.
en Estados Unidos. Esto desde hace 100 años, el precio del maíz, el precio del maíz ha arrastrado todos los otros precios. Y tenemos periodos de 30 años en que el maíz estaba plano y los productores de maíz realmente no hacían dinero, pero cuando el etanol se empezó a producir a partir del maíz, eso elevó el precio del maíz y hoy hay más maíz que se da para producir etanol que el maíz que va a hacer raciones de ganado. Eso es muy raro en nuestra historia. Y eso básicamente ha llevado al maíz a un precio en el que la gente ya no puede almacenar el heno, sino que usa maíz. Lo que ha pasado entonces con el precio del heno, que también ha aumentado. Y entonces el heno de alfalfa del invierno ahora se ha puesto bastante costoso. Esta es la rentabilidad de las crías vaca-ternero. El cero es rentabilidad cero. En los últimos 30 años ven que es bastante cíclico. Tenemos periodos en que la rentabilidad de la cría es negativa. Ven que hay periodos en que la rentabilidad es positiva. Y eso básicamente es consecuente a cuántos terneros hay. Aquí habían demasiados terneros, entonces el precio de los terneros baja, entonces los productores perdían dinero. Aquí habían pocos terneros, aquí habían demasiados, acá habían pocos. Era muy predecible en el ciclo, era lo que se llamaba ciclo ganadero, pero últimamente la predecibilidad se ha difundido por los costos de los alimentos y otras cosas que han intervenido. Algunas pocas ideas en términos de fertilidad y reproducción, desafíos que hemos enfrentado, que es un poco lo que Fabio nos preguntaba. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hacen en Estados Unidos? ¿Cuál es la situación actual en Estados Unidos? Este es el desafío con el que nos enfrentamos en términos de costos de alimento en Estados Unidos. Estos son meses luego del parto, las vacas están pariendo aquí. Esto es básicamente energía de mantenimiento para los requerimientos. El mantenimiento es un costo muy importante en las operaciones de cría y, como les dije, destetamos los terneros con 6 o 7 meses. Entonces, cuando destetamos al ternero más temprano, al destetar más temprano, ustedes están ahorrando energía. Es una buena idea. Esto no se hace en nuestro país, pero yo creo que deberíamos empezar a hacerlo pronto. Y luego el crecimiento fetal es otro momento en que el costo de energía de mantenimiento sube. Entonces, lo que tratamos de ahorrar dinero es aquí, en este periodo, o agregar condición corporal aquí para poder pasar por este periodo de alta demanda de energía, que es la lactación. Es una de las cosas que sé que ya discutieron. Creo que Graciela tiene un punto importante ahí. Esta es una diapositiva teórica, evidentemente, pero lo que tengo acá, forraje disponible y requerimientos de la vaca. En Estados Unidos, en verano ahora, estamos acá, básicamente el forraje está más disponible entre mayo y noviembre, pero la mayoría de los productores están pariendo las vacas acá en marzo o abril, y probablemente esto, incluso esta línea verde, esté acá atrás, más atrás todavía, y muchos productores se han trasladado su época de parto para que estas líneas coincidan y están haciendo el parto en mayo y junio. Esperan que el pasto venga, esperan que el pasto esté ahí y recién ahí paren las vacas. Porque déjenme ir para atrás, los dos principales requerimientos de energía están aquí, luego del parto y antes del parto. Y si estamos alineando esos dos periodos de tiempo, cuando hay mucha nieve, vamos a perder mucho dinero alimentando un heno que está muy costoso. Entonces, ¿cómo también manejamos la condición corporal de las vacas? Yo vi la presentación del Dr. Wetterman que introduce este tema. Yo no sabía lo que él traía, yo traje esta diapositiva. Esta es el mismo concepto que él trajo, la condición corporal está abajo en el X, y acá el porcentaje de gestación en el eje de la Y, y esto fue un establecimiento con 13.000 vacas, y sobre 12 años hicieron todas las evaluaciones sobre todo el score corporal de las vacas. En rojo son los récords. Los registros, las vacas se observaron, y esta es la condición corporal al destete, o sea que tenemos que ir un paso atrás de la aparición. Pero si pueden destetar una vaca con una condición corporal 5, es tremendamente mejor, más 10% más alta que si estaba en una condición corporal 4.
pero no hay ningún beneficio o muy poco beneficio luego de pasar el score 6. Así que su recomendación de condición corporal 5 a la época del parto de las vacas y condición 6 para las vaquillonas de primera cría es coincidente, es otro momento de pensar en la condición corporal, es a la época del destete. El desafío de Estados Unidos es que cuando le pedimos a los productores, le preguntamos cuándo o cómo deciden cuándo destetar. La mitad de ellos dicen, yo decido destetar en base al tamaño del ternero, porque ellos quieren que el ternero del máximo retorno. Y solo menos del 10% de los productores dicen, yo decido destetar en base a la condición corporal de la madre. Entonces yo creo que esto es un problema. Ustedes se han dado cuenta más que nosotros de este tema. Otras cosas sobre la época del destete, ¿qué hacemos con el ternero destetado? El ternero destetado va directamente a un feedlot a recibir una ración de maíz o va a una recría, como les dije antes, y en la recría sortea el patrón estacional. Si tú vendes el ternero, igual que todos, el precio va a ser bajo. Si tú tienes terneros cuando nadie más tiene terneros, tu precio va a ser mejor. Así que es una buena manera de poner a los terneros en un corral y aprovechar la estacionalidad, y a algunas personas que visitamos parece que esto es corriente. La operación de sobreaños, el segmento de los sobreaños, tenemos algunos productores con esto, pero como tenemos nieve, que es una limitante, no hemos podido usarlo tanto como quisiéramos, pero es algo que la industria de Estados Unidos está moviéndose hacia eso debido al alto costo del maíz. Básicamente, lo que hace la industria americana como única es que el 90% de la dieta de nuestro ganado es maíz, que es muy alta energía, y se puede dar muy poco tiempo antes de tener problemas de acidosis y de infosura. Entonces, eventualmente podemos venderla a la procesadora de carne, y el desafío es la rentabilidad. Igual que en la operación de cría, aquí ven que hay momentos en que no se hace dinero, ven que hay veces en que los costos del grano suben mucho y los feedlots han perdido mucho dinero. Entonces están como reevaluando este punto. La empacadora, la procesadora de carne es el último paso. Nuestros animales son faenados con 1.200 o 1.500 libras, o sea, son 650 kilos, y son un promedio de 17 meses de edad, o sea que llegamos muy rápido a la edad de faena muy temprana. Aquí ven a la señora Temple Grayden, si ustedes no la conocen, es una mujer autista de la Universidad de Colorado que tiene el mérito de haber diseñado instalaciones de manejo de ganado, dado conferencias en todo el mundo. Hay una película en HBO sobre ella. Ella ha diseñado más de la mitad de las plantas de matadero de las procesadoras de carne del mundo. Yo los invito a que la busquen y vean las instalaciones de que ella diseñe y cómo tienen que hacerse. Hay muchas oportunidades de mejora ahí. Y unas pocas diapositivas más. Esta creo que está un poco cargada, pero pone todas las rentabilidades de todos los sectores, de cría, de sobreaño y de feedlot, de procesadora de carne, en una sola diapositiva por 30 años, y ven cómo se combinan todas las rentabilidades, y ven que hay periodos de tiempo en que han bajado las rentabilidades, pero en general los últimos años han sido relativamente rentables porque ha declinado los números el número del rodeo, así que a pesar de que los alimentos están caros, la demanda permanece y han bajado de la población. Pero ven aquí las líneas violetas acá abajo, ven que los feedlots no les está yendo bien, así que es una nota que les hago. Ustedes están pensando en expandirse en esta área, se están poniendo más libras de carne sobre el pasto y no tanto en el maíz. Otras cosas sobre los comportamientos de precio y cómo han cambiado. Aquí tengo agosto es un año, y agosto del 2006, hace 7 años, antes de que los precios de maíz subieran, y ven que los precios de la carcasa
de un novillo gordo que está listo para el matadero, lo que llamamos un sobreaño de 350 kilos, un novillo de 350 kilos, un tobillo de 250 kilos, una vaca fallada, una vaca de refugo, después el bushel de maíz y la tonelada de heno. Y ven que puse en porcentajes acá que los precios del heno han duplicado, los precios del maíz básicamente se han triplicado prácticamente. Entonces ven que esto es un gran desafío para nuestras operaciones. El precio del ganado sí ha aumentado, pero estamos encontrando que estamos teniendo problemas expandiendo las ventas de carne porque los insumos no están en los niveles que nos gustaría. Los precios de los ganados, de los terneros, de los sobreaños y de los novillos de faena están subiendo hace 10 o 12 años. Así que finalmente un poco sobre las tecnologías de reproducción. Una de las cosas que les mencioné es que la inseminación artificial probablemente sea el método más común de utilizar inseminación artificial de tiempo fijo con CIDR o progesterona, una hormona liberadora de gonadotrofina, luego prostaglandina y luego una inseminación masiva a tiempo fijo. Pero como les dije, solo 5% de los productores aplican este sistema. El principal beneficio que vimos en el uso de inseminación artificial es la distribución de la aparición. Esta es una de las universidades de Colorado, es un establecimiento, puse 2 pariciones ahí y ven que a través del uso de inseminación artificial pudimos hacer que la mitad de los terneros nacieran en los primeros 21 días y menos del 10% de los terneros nacieran en los últimos 21 días. Esto es consistente con cada ciclo estral y yo quisiera que ustedes vieran el punto de que una de las cosas que vimos con las vaquillonas y con el desarrollo de los reemplazos, y lo mismo hemos hablado si deberíamos hacerlas parir con 2 años o deberíamos hacerlas parir con 3 años, si nosotros podemos hacer que los terneros de las vaquillonas nazcan acá, nosotros podemos hacer que estas vaquillonas se vuelvan a entorar y tengan otro ternero 2 años después, cuando tengan 2 años, y podemos hacerlas que nazcan temprano. Si no podemos hacerlas que nazcan temprano en la estación, si las vaquillonas de Marcelo nacen acá, los terneros, ellas van a ser refugadas rápidamente porque nunca van a llegar a solamente van a seguir atrasándose cada año. Así que algo para considerar es que ha mejorado nuestra eficiencia notablemente, hacer que las vaquillonas nazcan con 2 años, pero es vital que nazcan al principio de la estación de parición, si no, no sirve, es un dinero mal gastado. Esta diapositiva dice que menos del 6% del ganado de carne tiene inseminación artificial, y las razones para que los productores no usen la inseminación artificial en base a una encuesta fue el tiempo y la mano de obra, que es un tema que ustedes también han mencionado. La mano de obra es un problema, las instalaciones inadecuadas, el costo y luego que el riesgo de bajas concepciones. Así que creo que realmente estamos perdiendo de mucho por no usar más inseminación. Y luego un poco sobre una de las grandes cosas que hemos visto, que veo que ustedes usan EPDs en Uruguay también. La Asociación de Cría de Angus. Estos son los cambios que han tenido en las tendencias genéticas básicamente en los últimos 30 años. Ustedes ven que el peso al nacer básicamente es el mismo, pero el peso al año es lineal, aumentando linealmente, 70, 80 libras de aumento de peso al año por animal. El peso de carcasa también ha aumentado. Ahora el desafío es el peso maduro. El peso de la vaca madura ha aumentado, pero estamos intentando manejarlo para que no siga creciendo el peso de la vaca madura. Así que creo que hay mucho que aprender aquí. Y mucho de eso es porque muchas de estas características, como peso al nacer, peso al destete, ganancia diaria, son todas altamente heredables. Y eso es básicamente la probabilidad de que los genes se transmitan a la siguiente generación de 0 a 1. Y ustedes sabrán que si es 0.3 o 0.4 o 0.5, si ustedes seleccionan a favor de ese carácter, pueden hacer mucho progreso. Y si voy aquí atrás, eso es lo que hicimos.
si ven que seleccionan por algo que tiene buena heredabilidad, ustedes van a hacer progresos genéticos. Pero lo interesante es que hay algunas características que tienen baja heredabilidad, como fertilidad de la vaca, que no se puede hacer mucho progreso, pero se puede hacer algún progreso. Y esa es la razón por la cual en Estados Unidos se creó 2 EPDs para fertilidad. Y gracias que Graciela lo comentó, de la genética de la fertilidad, creo que esta es la Asociación de Cría de Angus de Hereford canadiense, no la Hereford americana, en Red Angus, en Limousin, en Sellers, en Charolais. Estos CPDs dicen que esta es la probabilidad de que las hijas de un toro permanezcan en el rodeo hasta que tengan al menos 7 años. Si una vaca llega a 7 años, va a llegar a los 8, 9 o 10 años. El desafío es llegar a los 7 años. Entonces, en base al hecho de que las vacas solo se permanecen si tienen un ternero, básicamente es una manera de seleccionar por fertilidad sostenida, fertilidad a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo interpretamos este número? Este toro A tiene un EPD de permanencia de 5 y el toro B tiene un EPD de permanencia de 10. Entonces decimos que las hijas del toro A tienen 5% menos probabilidad de permanecer en el rodeo hasta que tengan 7 años en comparación con el toro B. Es una manera de seleccionar por fertilidad a largo plazo que no tiene nada que ver con disposición, con ubres o con patas. Es básicamente fertilidad y el hecho de que esta vaca aún está en el rodeo luego de 7 años de edad. Una cosa que tratamos de hacer es enfatizar que la fertilidad a largo plazo, y lo otro es la preñez de la vaquillona. Una es asegurarnos que las vacas permanezcan mucho tiempo y la otra es asegurarnos de que las vaquillonas se preñen y puedan parir con 2 años. Y de la misma manera tenemos un EPD de preñez de vaquillona en el cual comparamos 2 toros, el toro A, las hijas del toro A tienen 15% más probabilidades de parir con 2 años que las hijas del toro B. Y a lo largo del tiempo, si seleccionamos más toros que tengan un mejor EPD de preñez de vaquillona, se va a aumentar la fertilidad de las vaquillonas de merentores. Un par de puntos finales. Los cruzamientos planificados, una de las maneras más rápidas de cambiar cosas como la fertilidad, que son de baja heredabilidad, es hacer cruzamientos entre animales no relacionados. Por ejemplo, digamos, fertilidad y longevidad se pueden mejorar con cruzamientos y el desafío es que hay que manejar diferentes razas y tenemos vacas Hereford con un toro Bull, con un toro Angus y qué pasa si tienen terneros, pero si se puede manejar bien, se puede evitar que lleguemos a esto. Esto es lo que nos pasó en Estados Unidos. Hicimos cruzamientos al azar y llegamos a esta imagen aquí que hay desde Orlando a Charolais. Eso no es cruzamiento, ya esto es un cruzamiento al azar. Y lo que tienen que recordar de los cruzamientos, esto se hizo ya hace 20 años, es que si miramos la supervivencia a determinada edad, los animales cruzas tienen más probabilidad de sobrevivir por encima en los 7 años que los animales de raza pura. Sé que mucha gente aquí no le gusta el cruzamiento, igual que en Estados Unidos, pero está demostrado que las vacas permanecen más tiempo en el rodeo si son cruzas. Así que finalmente las conclusiones. La performance reproductiva influencia en la rentabilidad del segmento criador, creo que estamos de acuerdo en eso. El registro de fertilidad sobre el tiempo en Uruguay es valioso y yo los felicito por hacerlo y ojalá podamos hacer algo parecido en Estados Unidos cuando volvamos a casa. Los productores de Estados Unidos no están priorizando fertilidad, estamos más enfocados en el producto final, en la calidad del producto final. Creo que ustedes van a ser llevados a lo mismo, pero espero que continúen manteniendo el equilibrio.
El uso de inseminación a tiempo fijo puede influenciar la distribución de la estación de parición para que más terneros nazcan antes, y yo los estimularía que además de mirar las tasas de gestación, también pongan mucha atención en qué porcentaje de hembras van a tener parición temprana. En los primeros 21 días, los segundos 21 días y los terceros 21 días. En los últimos 21 días, esas vacas y sus terneros tienen mucho menos valor. Creo que hay una oportunidad para seleccionar genéticamente por fertilidad o hay una oportunidad de usar vigor híbrido para influenciar la fertilidad también. Sé que es tarde y aprecio mucho que me hayan invitado y la paciencia de ustedes, y como les dije, me gustaría conectarme con ustedes, llevar a Estados Unidos, y bueno, y también estoy para las preguntas si las tienen. Thank you. Now we have some questions from the audience, and we will give them to you now, but others will remain on the web page, as we mentioned, inia.gub.ui, and there's a market question coming from the audience. What is the value of a calf in the market in the United States after your presentation? El valor de un ternero en el mercado va a ser, lo voy a pensar en dólares por kilo, va a estar alrededor de $1.50 a $2 por libra, que sería unos 60 a 80 centavos por kilo como ternero destetado, alrededor de 250 kilos. Pero hay mucha variación en base a si el ternero fue vacunado, si es un ternero natural, es decir, si recibió implantes de hormonas de crecimiento o antibióticos, el color que tenga, si los ganados oscuros se venden probablemente en Estados Unidos 2 por 3% por encima de los demás colores, porque son Angus certificado, carne Angus certificado, y hay muchos otros valores que influencian el valor del ternero destetado. Another question about the body condition of heifer cows, if it is the same of adult cows in the United States. Body condition. Entonces la pregunta es si la condición de las vaquillonas en comparación con los adultos. Yo diría, y el Dr. Wetterman podría ser quizá mejor, más experto en este tema, pero ciertamente el promedio de condición corporal es quizá un medio punto menor en promedio. ¿Estarías de acuerdo, Bob, en eso? Tiene que ser más, pero tendría que ser más, pero es probablemente menos. Sí, ese es un buen punto lo que dices. Quizá hay que planear por adelantado para tener algo extra para que se pueda compensar la pérdida, pero por el alto precio del heno, la manera más rápida en que las personas creen que van a poder tener más rentabilidad es alimentarles menos ración, y después tienen problemas con la reproducción, etcétera, etcétera. Maybe we could supplement this question with the question of what weight the heifer would have to reach to be considered puber. Es una muy buena pregunta que, como que ya se había mencionado hoy. Yo diría que en Estados Unidos la regla general, históricamente, es que una vaquillona debería pesar 65% de su peso maduro alrededor de 30 días antes de hacer inseminación artificial, y eso es lo que hemos hecho durante el tiempo, pero a medida que aumentan los precios de la ración, del alimento, se indica la investigación que de hecho tendría que ser más cerca del 55% del peso maduro. Entonces, si una vaca va a pesar, vamos a usar cifras, si va a pesar 500 kilos,
en la madurez, un 55% de eso, o sea, 260 kilos, tendría que ser el peso de esa vaquillona en el momento del entore o antes. Y para llegar ahí, normalmente hay que darles más suplementos de manera más agresiva de lo que se haría en otros casos. Entonces hay un costo adicional, pero si se maneja de manera correcta, teóricamente se logra un ternero más. En Estados Unidos, comparamos los pesos a los 1 y en 2, y estuvimos en Estados Unidos, notamos que es más rentable hacerlo en 2. Quizá ustedes, INEA, podría ser algún modelo para definir cuál es la cifra para Uruguay. Quizás sea 2,5, y quizás las vaquillonas con primer ternero tiene aparición en el otoño, pero es algo que hay que considerar. Y the audience is asking what you think about traceability. La trazabilidad es algo que en Estados Unidos está muy atrasado, y de hecho mi esposa es veterinaria en el estado de Colorado y ella está encargada del programa de trazabilidad del estado de Colorado, así que aprendo mucho de trazabilidad cuando me voy a acostar. No voy a compartir todos los detalles con ustedes, pero es una especie de desastre, diría yo, porque tenemos muchos productores. Incluso el primer paso es registrar la granja, el rancho, el establecimiento. Canadá lo hizo en los 60, en Estados Unidos lo han hecho muchas personas, pero otros no lo han hecho, y están muy decididos que no quieren que el gobierno tenga ninguna información, ni siquiera de que tienen ganado en ese establecimiento. Así que hay mucha reacción, muchos productores que quieren poca influencia del gobierno. Así que la regla es ahora que cuando se mueve un animal fuera de un establecimiento, en el papel, cuando esa transición se tiene lugar, ahí tiene que hacerse el registro. Así que estamos atrasadísimos con respecto a Uruguay y a otros países en el mercado internacional. Hemos tenido suerte de no haber tenido grandes problemas con enfermedades, pero estamos muy atrasados, y los felicito por a dónde han llegado ustedes. And the last question, after seeing your maps with very extended red in some areas for droughts, is what handling do producers do with these problems that they are having now? ¿Cómo manejan la sequía? Históricamente, Estados Unidos, la industria ganadera se basó en alimentos baratos, heno y maíz baratos, y eso ha desaparecido por el etanol y otras cosas. Entonces, históricamente, se podría resolver alimentando las vacas con ración durante la sequía, faenar a las más viejas y algunas otras, y de alimentar al resto. Pero en este momento actual, realmente hay que considerar vender todas las vacas, especialmente en a un área del país que no esté con sequía. Y cuando vuelva la lluvia, volver a comprar el ganado nuevamente. Hay mucha gente que no quiere hacer eso por la genética, por el progreso, pero realmente no se puede resolver una sequía con ración. Hay que vender los stocks, porque si se sobreutilizan las pasturas, dentro de 7 años va a resultar en una mala inversión.